Hola, nosotros somos Sriracha de Hola, Stray ¿qué onda? Kids. Muy bien, Sriracha acaba de empezar. Salud. We are back. Hemos regresado con el SKZ tape Do It. Así que, por favor, aplausos. Esta introducción también la presentamos nosotros, Sriracha. Sí. La última vez que lo hicimos fue en París. Entonces aquí es Mosquito. Lo hacemos en Mosquito? Changbin, ¿y cómo has estado últimamente? Yo volví a hacer ejercicio en taller. ¿Sí? ¿Antes no lo hacías? Sí, descansé. Oh, ¿en Después del serio? concierto pensé, necesito un descanso. Descansé unos 10 días y volví a empezar anteayer. Qué bueno. Ya que nuestro trabajo es Do It, espero que ustedes también lo hagan. No More Holiday. Sí. Sería bueno que guardaran en un álbum de fotos los cuerpos que desarrollan con el ejercicio. Y luego, al despertar, Pueden convertirse en inmortales y disfrutar la vida. También pueden disfrutar de Sí. una dieta con pechuga de pollo fresca. Sí. Let's do it. aún así, este comeback fue rápido, ¿no? Regresamos más rápido que el tren express de Corea. Ya habíamos salido en agosto y ahora en noviembre volveremos a hacerlo. Para los fans es un álbum que salió hace 2 meses más un concierto. Incluso tuvimos un concierto en medio. Es realmente muy Fue rápido. rápido, muy rápido. Pero cuando preparamos el álbum no lo hicimos con mucha prisa, ¿verdad? Preparamos esto mientras preparábamos el regreso de Ceremony, así que no siento que haya habido mucha prisa. Ah, sí, eso es cierto. ¿Me entienden? También es la primera vez en mucho tiempo que intentamos hacer 2 canciones desde Christmas Evil. Ah, sí. Entre Do It y Divine, ¿cuál creen que le guste más a Stay? Do It nos permite mostrar un lado más libre, y Divine es algo completamente nuevo para nosotros. ¿No lo creen? Exacto, sí. Creo que tendrá muchos elementos divertidos. A Stay le gustará. Por mucho que lo piense yo, no puedo elegir entre las dos. Son dos cosas muy distintas. Es cierto. Supongo que es cuestión de gustos, pero personalmente, Do It es más fácil de escuchar y Divine es más emocionante. Es verdad. Así que, de alguna manera, creo que los dos combinan bien. Escuchas Do It y cuando piensas, ya me aburro un poco, y luego escuchas Divine. Takundarara. Que sean 2 canciones principales, me gusta, es increíble. Pero quiero saber cómo se sienten ustedes. ¿A nosotros? Porque ustedes son los compositores. Me gusta porque la canción principal es una forma de resaltar la canción. Son otra herramienta. Lo que digo es que ambas canciones son preciadas para mí. Do It y Divine me encantan. Personalmente, Fueron me subidas encantaron las recientemente. fotos de la portada de Do It. Sí, parece una sesión de fotos de Las moda. reacciones A Stay son le está muy gustando buenas. mucho. Las hicimos en el extranjero, ¿verdad? Es verdad, esto fue hace mucho. En la En la playa, en una playa en Estados Unidos. Nos sumergimos, sí. Creo que nos sumergimos mucho en el concepto al grabar. El tráiler de Do It salió cuando nosotros salimos del escenario. Sí. Y cuando Stay vitorió, me dio una descarga de adrenalina. Déjenme contarles cómo fue. El tráiler se tenía que estrenar a las 10, pero se estrenó a las 11. Pero nosotros hicimos mucho alboroto porque se estrenó como a las 11 con 10 minutos. Entonces, cuando entré, el tráiler de Do It ya se había estrenado. Así que lo vi con Stay. Entonces pude ver el momento exacto donde vitorearon. Y eso se volvió un momento muy especial. Pero yo creo que este tráiler salió muy bien. Yo Con una estoy narrativa. totalmente de acuerdo. Me encanta el blanco y negro. Motivación, ¿no? Sí. Es emocionante, pero no una emoción de wow, sino más bien es como un baile interno, como dije antes. Te mueves. Es una canción Sí, es que verdad. no te permite quedarte quieto. Sí. Escuché Do It mientras corría y realmente es muy buena. De verdad, tiene un ritmo muy pegadizo. Al principio, cuando escuché esta canción, pensé en flotadores de flamenco en la piscina. Me recordaba un poco a ese tipo de paisaje. Como Florida. Personalmente a mí me gusta mucho el estilo latino. Me gusta mucho el reggaetón. Y siento que Stray Kids puede usar muy bien ese estilo. Honestamente, me gusta mucho más Do It que Chick Chick Boom. Tiene un toque muy maduro, más pegadizo. Es que siento que es mucho más Es sexy. verdad. Es más del estilo de Hyunjin. Es diferente a Chick Chick Boom. Tiene como un ritmo más relajado. Y puedes bailar en un ritmo más tranquilo. Por eso pensé que le quedaría bien a Changbin. A ti te gusta le mucho queda bailar bien. ritmos tranquilos. Cuando bailábamos, yo personalmente me sentí muy cómodo. Claro. De hecho, Ian siempre tiene opiniones acerca de Es las cierto. actuaciones. Pero, Ian, dime, ¿qué te parecieron las que hicimos para Do It? Me encanta.
No tuve que dar ninguna opinión. Creo Sí, que sí. todo me gustó en esta coreografía. El gancho salió muy bien. Claro. Es muy pegadizo y encaja muy bien con la tendencia. Creo que en TikTok podría volverse viral. Si comparamos las canciones, ¿qué diferencias creen que tienen? Hasta ahora, nosotros hacíamos movimientos muy bruscos en lugar de coreografías que siguieran muy bien la música, como la de Do It, porque siento que combina muy bien con la Es música. verdad. Normalmente, si él estuviera rapeando, tendríamos que hacer movimientos fuertes. Pero no, es suave, solo Ah, sigue sí, es ritmo. Hay cierto. muchos movimientos así. Y hay muchas partes que requieren de un control detallado. En el estribillo, por ejemplo, si no quieres hacer sentadillas, puedes bailar Do It y sentirás que tus muslos se ejercitan solos. Ah, pero solo se ejercita a un lado. Como tienes que girar el cuerpo, Ah, al moverte así, es un baile muy sexy. sí, estoy de acuerdo. Para mí la mejor parte es esta. Pero lo que más recuerdo es esto. Ah, esto. Sí, sí, yo también. Ah, y esto le sale bien a Banchan. Esto, ¿se acuerda? Él tiene los brazos muy largos. Tengo brazos largos. Demostremos que es Stray Kids. Vamos, primero Han, luego Allen y después nosotros. ¡Alto! ¡Hombros abajo! ¡Hombros! ¡Ay, qué hambre! Y también grabamos el video musical de Do It. Oh, para mí, la escena final, con todos los bailarines vestidos de blanco y la pintura salpicada, esa escena es la que más recuerdo. Una coreografía a gran escala con todos los bailarines. Creo que hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así. Y me gustó. Si lo hacemos en un escenario al aire libre, tendría un toque diferente. En la parte de una sola toma, Chanbin y Allen caminaban usando espejos, Chanbin aparecía, luego aparecía Allen en el Sí, espejo sí, y sí. luego Chanbin. Cierto, Había una cierto, parte cierto. así. Esa dirección me pareció muy nueva. Cierto, Sí, sí, cierto, sí. cierto. Pero la grabación de Dewey también fue buena. ¿Recuerdan algo? Me gustó mucho tener la oportunidad de cantar más bajo de lo normal. El Ginenhei. Ginenhei. Jumanhei. Ah, pero Félix tuvo que volver a grabar. Es verdad. sí, esa porque su parte cambió. Son mis reglas, mi modo, este es mi juego. En tu cabeza en mono y etéreo. Esa parte era buena. Me gusta. La estrofa con el rango vocal muy bajo la grabamos de todos modos. Y apenas escuché que podría ser la canción principal, pensé que no podría hacerla mientras bailaba. Y también pensé que como iba a ser una canción principal, me gustaría que Félix la cantara con un tono bien bajo. Y por eso decidimos que sería mejor cambiar las partes. Sí. Fue una buena Y decisión. es que sí, cuando Félix aparece en la segunda estrofa se ve increíble. ¿quién es? De verdad me gustó. Hyunjin cantó bien esta parte. Completamente reggae. Totalmente reggae. Es pegadizo, es muy bueno. Cambié la estrofa 2 porque es baja y esta también es baja. Debería tener un toque reggae. Sí. Demasiado reggae. Es demasiado reggae. Ah, ok, ok. Un poquito menos reggae. ¿Cómo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Player está bien, haz que el hamma sea más simple. Y también el hamma riman. Solo tienes que atacar más la rima. Ok. Sí, así está bien. Oh, listo, 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 listo. Me encantó. Sí. Corte. Creo que es una parte que me sale mejor cuando estoy bailando. Una parte de la sesión No es sé por jugar qué es con un ella. poco loco.
Es una canción completamente diferente a Ceremony. Sí. Así que al grabar, en lugar de sentir que tenía que cantar bien y concentrado, creo que la canté jugando, así que me divertí mucho cantándola. Oh baby, trust our instincts. Feel the rhythm of the body's moving, baby, right this instant. Oh, oh. Oh. Mantén la O en Ok. lugar de oh. Oh. Right this instant. Oh, oh. Oh, otra vez, solo O. Oh, Justo así, justo así. right this instant. Oh, oh. Oh, oh. Recuerdo algo. Do it, do it. Banchan me pidió que lo cantara sin ninguna emoción. Do it, do it, do it. Así que lo hice sin pensar y dijo que estaba bien, que estaba bueno. Yo tenía mis dudas, pero dijo que estaba bien. Es cierto. Así fue como grabamos el gancho. Oh, está cerca, pero hazlo con pereza, sin ganas. Just do it, do it, do it, do it. Listo. Sigamos. Luego, según recuerdo, al principio no pude grabar como quería. Solo una nota. Era eso. Sí, esa. Solo una cosa, de verdad. Just do whatever you wanna do. I guarantee that Esa. La A, solo por esta A. Sí, esa. ¿Tienen alguna letra favorita en Duet? Me gusta mucho el mensaje de solo hazlo y deja de dudar. ¿Quién escribió esa letra? Changbin. Es que dudamos mucho. Sí, dudamos. ¿Escribiste esa letra porque te reflejaste? También puse un poco de mi historia. No es como si se lo dijera a muchos. Me gustó esa letra porque sentí que me la cantaba a mí. Es que pasamos mucho tiempo dudando. Sí. Es que preferimos hacerlo rápido y sin rodeos. En realidad no me arrepiento mucho de lo que hago. Me ofendería si no lo hiciera. Sí, casi siempre es así. ¿Cómo nació esa melodía? De hecho, Duet se hizo en un campamento de composición. Ah, un campamento de Lo hicimos composición. juntos. Se crearon muchas canciones junto con esa. Phoenix, Stray Kids, Chick Chick Boom, Do It, I Like It, ¿Tantas hicimos? You. Ah, sí, cierto que también estaba You. 6 canciones salieron juntas. ¿En 3 días? Estuvimos muy inspirados. Lo primero que pensé fue, ¿nosotros hacemos esto? La melodía suena demasiado R&B, excepto en el rap. Al principio pensé, ¿esto no es demasiado maduro? Jazz y R&B. Pero me gustó cuando el coro cantó el gancho. Es muy Stray Kids. Tener Do It como canción principal y Divine como canción de álbum se siente como un poco desperdicio. Curiosamente, esa primera melodía R&B de los 90 Exacto, lo sabe. evoca esa nostalgia. Era muy única, era muy única. Pensé que iba a terminar, pero de repente Banchan... Al principio pensé, ¿qué es esto? Lo hicimos con toda la intención. Esta canción nos gustaba mucho antes. Puro hip hop, Sí, puro sí, old sí, school, sí. como diría la chaviza. ¿Qué tal si hacemos algo así? Y la introducción tiene una voz de jazz. Y pensamos, ¿qué hacemos con el outro? Vamos a cantar eso también. Y sí, así salió. Fue muy divertido trabajar en eso. Sí, fue divertido. Sí, we make it right. Volvimos a lo de antes. Como Tupac, Snoop Dogg y así. Como Tupac, Snoop Dogg de esa época. Bangchan lo hizo con un tono alto. Sí, we make it right, we make it right. El objetivo principal de todo esto era divertirnos con la música. Y al final dijimos, nah, divirtámonos. Le dije a Chan, diviértete, canta, eso es todo. Y luego... Eso hizo. Ay, pero a mí me gustó mucho esa parte. Sentí la emoción. Digamos que la parte coreana es justo así. Musicalmente no hay elementos coreanos, pero el tema y la parte cubrieron muy bien el vacío de los elementos. Al principio pensé, ¿por qué es que habrán puesto esto? La parte del... Aquí es donde está el punto para bailar.
Divine me hace pensar en eso. Es como tomar un café caliente con un dulce coreano. Jaguar. Sí, Y Jaguar. eso es lo que más me gusta en todo esto, en serio. Contando con esta parte. This, that, new, pop, we make it right. We make it right. La letra que queríamos no era esa, era hip hop, no new pop. This is Hip hop. Pero sonaría muy Sí, sí, arrogante. sí, sí. Nosotros queremos new pop de otro género. Ah, por eso es New Pop. Pero eso es algo que ese caseta puede decir. Y somos un grupo que se esfuerza por abrir nuevos caminos. Lo recuerdo. De hecho, lo trabajamos en mi Es casa verdad. y se me pegó el Dongi Dakundarara. Es verdad. ¿Hay alguna escena memorable en el videoclip? En What Should I Do, cuando entra tu parte, fue tan bueno que se me quedó grabado. Así fue la transición. La cámara me tomó de Félix a mí. Me divertí. Ah. Es algo nuevo. Al final, cuando sale tu parte, esa de... Esa es la parte donde lo pones todo. Nosotros estábamos quietos. Se veía genial esa imagen de todos juntos. Estábamos quietos, pero la pista seguía corriendo. Parecía que todos ganaron experiencia por sus miradas. Creo que salió genial. También la ropa. Yo pensé que a Stay le gustaría. Les gusta cuando nosotros usamos el handbook. Me gusta. Pero creo que esta vez parece que lo estamos usando después de un tiempo. Ah, la cantera era muy bonita, es verdad. ¿Quién cree que es el miembro que mejor encaja con Divine? Para Divine creo que los miembros vocales estuvieron muy bien. Y el rap, bueno, se hizo lo que se pudo. Yo también, en verdad. Más que el rap, los miembros que cantan, aunque sea un género de hip hop, ¿no sería increíble que destaquen los miembros? Hicimos la canción pensando en eso. Creíamos que entendiste la intención. 100 puntos. Él entendió lo que yo quería. Es que su estilo es el hip hop. Pero acabo de recordar, ¿no cambiaste el rap de Divine porque no te gustó? Es verdad. Es verdad. ¿Te rechazaron? Tu rap fue el único que rechazaron. Originalmente el rap era mejor, mucho mejor. Similar al flow de Walking on Water. Copiaste y pegaste el flow. En ese momento escuché, no es una excusa, yo tenía un flow que realmente quería usar en ese género. Era algo como esto. Sí, hay partes así. Realmente quería mantenerlo. Sí, así, ¿Así? como se suponía. ¿Se suponía? Se suponía. Por eso lo modifiqué y luego lo hice genial para que a Félix le quedara muchísimo mejor de lo que ya está. Oh, sí, me acuerdo. Amé la parte de Félix. Ay, sí. ¿Lo modificaste bien? Sí, lo modificaste bien. ¿Y eso qué? Creo que Tri Racha fue el que mejor lo hizo en esta Ay, canción. No, yo ¿por no. qué? Yo no lo creo. Entonces te quito a ti. Ah, ok. Los dos lo hicieron muy bien en el rap. Pero lo modificó. A Ian le gusta esta parte. Esa parte sí. es de Ian. Sí lo hizo bien. Divine es una canción que busca mostrar lo que jugamos con la música, sí, 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 así sí, sí, sí. que creo que es una canción que se siente bien, esa sensación de jugar en cada parte. Lo bueno de esta canción es que puedo imaginar el escenario. Me gusta muchísimo este tipo de canciones. Claro. Que ven el escenario. Simplemente con esta canción espero con muchas ganas las presentaciones de fin de año. O sea, yo también. Creo que sería impactante de nuevo, porque tiene partes que nadie puede manejar. No lo haré por presión, pero la distribución Sí, creo que eso es muy interesante. es algo diferente. Las partes vocales al principio y al final de Divine son muy difíciles, en verdad. Pienso que es una parte muy difícil de cantar. Porque tienes que llevarla tú solo. La introducción, en realidad, la pista está muy vacía. Tienes Y que como me gusta llevarla el solo R&B, con la voz. ¿Me gustó? Grabación de Divine de Félix. Hay cosas memorables. Ay, se tardó mucho. La parte rápida fue delante, pero en el verso Sí, esta parte fue fue difícil. como un juego de ritmo. Sí, fue genial. De hecho, no entendía cómo se hacía eso con los labios. La pronunciación estaba difícil y tú la cambiaste en ese momento. No cambiamos la letra, pero ¿cómo era tu pronunciación? Cada carácter de la palabra. En la última línea, la pronunciación y el ritmo era un poco difícil jugar con eso.
What should I do? Just do what I wanna do. 그렇게 쏴 올린 고 뚝뚝뚝 무대 위에 거인 우리 가리키는 문구 같이 밤살지 않은 신호들의 출두. Félix, esa parte, tu du fue una locura. Es como si te trabaras, tu tono es muy bueno. What should I do? Just do what I wanna do. 그렇게 쏴 올린 고 뚝뚝뚝. What should I do? Just do what I wanna do. 그렇게 쏴 올린 고 뚝뚝뚝. Me encanta la pronunciación de Gok. What should I do? Just do what I wanna do. 그렇게 쏴 올린 고. Gok. Ok, sigamos. 무대 위에 거인 우리 가리키는 문구 범같이 범상치 않은 신선들의 출두. El ritmo es un poco difícil. 범같이 범상치 않은 신선들의 출두. Sí, cierto. Es un flow que utilizo bastante y no Que cambia. suene chévere. Ok. Lo intentaré. Ok. 무대 위에 거인 우리 가리키는 문구 범같이 범상치 않은 신선. Ay, la pronunciación tiene mucho impacto. Lo que Sí. sigue se debilita. Tienes razón. Por eso no puedes marcar esa parte. Sí. Solo dale impacto a esa palabra y el resto déjalo fluir. 야는 시선들의 출두. Ok. Si Félix lo pronuncia bien, tendremos que dejar de rapear. 범상치 않은 시선들의 출두. Escuchémoslo. Sí. 범상치 않은 시선들의 출두. Hay que forzar la pronunciación en el ritmo, así que con tu mano marca las partes donde puedas pronunciarlas bien. Ok. Dale. 범같이 범상치 않은 시선들의 출두. Ese es mi gallo. Así, Sí, es así se verdad. hace. Muy bien. Un poco de TMI, en el demo de Changbin usamos un vocal chop. Sí, así es, sí. Félix no lo hizo. Usó el wow 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 tal cual. Ah, ¿eso fue mejor? Qué alivio. Yo no puedo lograr eso. Ah, Así que lo que Changbin no pudo hacer, Félix lo ¿qué, de hizo. verdad? Ah, ok. ¿Estás durmiendo? Oye, me disocié bien feo. Mejor despiértame. ¿En qué momentos dirías que es mejor escuchar Divine? Cuando manejas de noche. Oh. Pero tienes que bajar todas las ventanas primero. Así con el viento en la cara. Me gustaría que el coche rebote un poco así. Boom. Boom. Justo en esa parte. Mi expresión al conducir sería así. Y tienes que usar gafas de sol. Unas gafas de sol muy No grandes. es una conducción así. Es más como un brazo apoyado. Me gustaría que la escucharan cuando sigan el Si te ritmo. cansas de esas canciones y si quieres escuchar, no sé, algo fresco, esta canción es lo ideal. Sí, tanto en la composición como en todo es muy buena. Cuando te engancha una canción, a veces la pones en repetición, ¿verdad? Pero Divine, no creo que te canses de escucharla, porque ¿sí? siempre tiene algo diferente. La canción es así. También trabajamos en una canción al mismo Sí, tiempo sí, que sí, Ghost. sí. No sé si lo habré mencionado. Esta es la canción, chicos, Holiday. A mí me dijeron el verso de Ghost y a Han le dijeron el verso de Holiday. Ghost es como una canción, wow, no sé qué hacer ahora. Y Holiday es como, wow, quiero descansar. Algo así. Y pensé que Han sería el adecuado para escribir esta canción, así que se lo pedí. What's up? Me da curiosidad. Dijiste que Holiday es una canción que hiciste para descansar, pero no descansaste. Exacto. ¿Cuál es la diferencia con una canción que hiciste mientras descansabas? Al escribir esta canción y decir estas palabras, de alguna manera... ¿Alivio? Sí, de hecho fue un alivio. Si no te contienes y hablas de tus preocupaciones con los demás, pues te alivias. Y en el trabajo es algo similar, porque tienes esa sensación de poder expresarte. Yo digo que cualquiera que llegue a escuchar Holiday seguro pensará, yo también quisiera poder descansar al 200%. Por eso creo que se juntó con Do It, para que no descanses. Aunque quieras descansar. Hazlo. Sí, debes hacerlo. Es perfecto. En Holiday mi parte favorita es la de When I'm gone, don't even try to find me. Tradúcelo. Que no me busquen a donde sea que vaya. Soy ese. Yo era ese. ¿Tú lo sabías? ¿Pero creen que sirva de consuelo? Ah, porque creo que será un consejo que viene desde la empatía. Aunque escriba mi diario, si hay Sí. empatía en ese diario, simplemente es un consuelo. Tú eres así. Yo también. ¿Lo escribiste en tu diario? Mi diario. La canción Streetlight.
Fue mi diario de esa época. Street No Light. es una Eso tiene canción sentido. escrita para consolar. Soy así y vivo así. Dicen que hay gente que se consuela al empatizar con eso. Holiday también es como una canción de diario que representa un periodo específico de tu vida. La gente será empática y reconfortante. El título es Holiday, pero el ritmo es así. Creo que es un ritmo que expresa la imagen de los urbanitas. Es verdad, es verdad. Cierto. La parte alta. Lino lo hizo muy bien. Let me because I've been at it. Así. Oh, al cortarlo es más fácil, ¿no? ¿Es similar? Sí, es similar. Ok. Inténtalo. ¿Qué te parece cortado? ¿Y si lo cortas? Oh, Creo que creo saldrá que bien. con práctica se podrá. Hazlo con lo que te resulte más cómodo. ¿Ah, sí? Si quieres darle más impacto a Ad, creo que cortarlo es lo correcto. Lo que hiciste ahora, ¿me gustó? Sí. Realmente espero que mucha más gente conozca esta canción. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho. Entiendo, entiendo. Para mí también es la mejor canción de este álbum, de verdad. Me encanta el serio? photobook. No puedo olvidar esa canción. ¿Por qué? Hacía tiempo que no cantaba tanto en coreano. Hace tiempo que no cantaba tan cómodo. Me gustó el preestribillo. Tiene esa melodía que cala hondo y la letra. Es que la sensación. Sí, Ese es tu estilo. muy de mi estilo. La letra del preestribillo es muy buena. Lo modifica un poco. El primer y segundo verso. Es verdad, es verdad. El pasado no vuelve, pero se queda para siempre. ¿Cuál fue la primera? Sé que el pasado no volverá. Escribió algo obvio y lo Es llamó muy letra. obvio. Más de lo que pensaba. Pero me gusta. En el verso 1 y 2, si fueran letras distintas, no lo sé. Pero cuando se insertan letras que parecen tener un desarrollo en esa letra, esa emoción cambia. Cuando se escucha una letra obvia, realmente se queda grabada en la memoria. ¿Deberíamos hacer una canción muy obvia algún día? ¿Una canción obvia? El tema es bueno, ¿eh? Es buena. Pero si la letra es realmente bonita, creo que es inusualmente bonita entre nuestras canciones, de hecho. ¿Por qué no puedo decir más que te quiero mucho? Es algo como arrepentirse de haber hecho berrinches con papá y mamá. Lo captaste bien. Yo también al escribir la letra, lo que consideré más importante fue eso. Arrepentimiento, añoranza. ¿Por qué no puedo expresarme? ¿Algo así? Dicen que no hay un después en la expresión. Exprésate mucho ahora que puedes. Si hay algo que quiero hacer, lo quiero hacer rápido. Te quiero. Así es. Vocaliza. Aunque sea habla. ¿En serio? Te quiero mucho. Gracias. Te dije te quiero cuando me llamaste. Estoy borrachín, te quiero mucho. ¿Hannah sí? ¿Se pone cariñoso? Tú también hablaste con el borracho cuando estabas conmigo. Voy a decirle a Banchan que lo amo. Hyun, te amo mucho. Oye, Chanbin, estoy durmiendo. No, pero en serio, te amo mucho. Es que acabo de tomar una copa con Hyunjin y estoy aquí con él. Ah, recuerdo eso. Lo puse en altavoz y grité, ¡yo también te amo! Así. Fue hace poco, hace un año por ahí. ¿También me dijiste eso entonces? ¿A ti? Nunca. Ah, fue hace 5 años. De repente llamé y dije algo como... Oye, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y después de que te lo recordara al día siguiente, nunca me lo dijiste de nuevo. Uf, otro rumor. Debería decirle que lo amo cada ¿Por día. De todos modos, en la expresión no hay un después. Exacto. Es un detrás de cámaras, pero esta pista en realidad es una pista que Banchan me dio para trabajar. Ah, sí es verdad. Hace mucho tiempo. Luego me quedé atascado y se la devolví para que la usara. Creo que es una canción del estilo de Xiumin. Es un género de música Sean fotos, que me gusta mucho. Es verdad. Se relaciona mucho con Xiumin. El paisaje que se dibuja al escuchar la canción, si se usa como la última canción de un concierto, pensé, qué bonita sería esa imagen. Sería una sensación muy diferente. Después de un bis animado, terminar con un concierto que deja una sensación persistente al final. Si la cantáramos en un concierto, Ay, creo que sería triste. yo lloraría. Creo que no podría cantarla en vivo. Si me sumerjo en la letra y lo canto, las lágrimas brotarían. Me gustó mucho cantarla porque es mi línea favorita. Lo que más me gustó fue grabar cómodamente en tu habitación. Es verdad. Esta canción es la única... Photobook es la única canción que no tiene grabación detrás de cámaras.
Normalmente cuando grabo en el estudio de Banchan es cuando mejor me sale. Pues me sale una voz muy cómoda. Es verdad, Y esa es verdad. voz es la que más le gusta a Stay. Y creo que como estoy en un lugar muy cómodo, es como si estuviera hablando con Banchan y creo que esa calidez se impregna en la canción y creo que se nota. Lanzamos muchas canciones para fans hasta ahora. Díganme, ¿qué tiene de especial Photobook? Siento que es una letra que se te pega. Y creo que es una canción con un peso diferente. Las canciones para fans eran cálidas y contenían mensajes como te daré fuerza. Pero esta canción, desde el alma y todo, es algo. Habla de recuerdos. El camino que... Hemos recorrido juntos hasta ahora. Da la sensación de pasar una página a la vez. Creo que es la canción para fans que podemos hacer justo ahora. Sí, como el tiempo se acumula cada vez más, creo que es el momento perfecto. En el álbum 0801 se incluyeron 2 canciones. ¿Hay alguna emoción especial que sientan por Stay últimamente? Definitivamente, después de la gira, me siento más apegado. ¿Después de la gira? Después de la gira, creo que me hizo reflexionar sobre mí mismo. Recibimos muchísimo Sí, mucho amor. Estoy muy agradecido por todo el amor que nos dieron. Creo que todas las emociones complejas y sutiles desaparecieron. También me siento mentalmente más fuerte gracias a eso. Por eso, últimamente, valoro muchísimo más a Stay. ¿Tienes un álbum de fotos? Tengo muchas fotos. ¿Tienes alguna foto que aprecias más? Me da curiosidad. Fue una buena pregunta, ¿verdad? La foto que más aprecio. Lo que tomamos la primera vez que salimos juntos. Guau, no sé. Pensé que dirías otra cosa. ¿Era algo sobre nosotros? Fue mi fondo de pantalla como por un año. Nuestro viaje a Gangwon-do. Pero es conmovedor. Realmente estuvimos muy ocupados con la gira. Los 8 no pudimos mostrarle realmente todo a Stay. Y esto estuvo en nuestra mente mucho tiempo, así que decidimos prepararles un gran regalo. Vamos a esforzarnos mucho y vamos a demostrarles realmente que estamos allí para apoyar a Stay siempre. Sí, incluyendo el periodo en que no estuvimos desde Ceremony hasta fin de año, lo vamos a dar todo. Completamente. Sí, Todos completamente. juntos. Es por eso que cuando escuché que teníamos que hacer un doble título, dije, lo entiendo. Mientras preparábamos todo para la ceremonia de los premios, me dije, vamos a mostrar todo lo que no pudimos. Como en Duet. Just do it, amigo. Simplemente lo hacemos. Como sabemos más que antes, siento un poco de miedo. Si no sabes, simplemente lo haces. Es que mi visión se amplió y sé más que antes. Es verdad, ahora que sabemos más me identifico con el hecho de que da miedito. Normalmente soy una persona intrépida. Pero aún así el fin de año es un poco... Realmente quiero hacerlo bien este fin de año. El peso es un poco diferente. Ya estamos en nuestro 8º año y quiero dar a conocer nuestro nombre. Que la gente nos conozca. Quieres dejar huella, ¿verdad? Quieres Exactamente. inmortalizarlo. Que quede inmortalizado. Aunque hemos trabajado muy duro hasta ahora, siento un poco de arrepentimiento. Creo que podríamos haber tenido un mejor resultado. Así que este año, hagámoslo bien sin arrepentirnos. Mientras seguimos haciendo lo que siempre hacemos, la gente que nos quiere seguirá aumentando. Así que si seguimos haciendo esta actividad, Algo bueno resultará de nuevo. Por favor, les pedimos mucho amor por Duet. Les pedimos mucho amor, por favor. ¡Escúchenos! Fighting, chicos. Adiós, Cyan. A ver, recibamos el saludo del más joven. Hoy hemos hablado un poco de tape. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tipo de canción? ¿Qué tipo de álbum? Fue un tipo de reflexión de nuevo sobre cómo vamos a encontrarnos con Stay. En el álbum anterior, Ceremony, ahora, después de ese álbum de celebración, simplemente hay que hacerlo, como lo hemos hecho hasta ahora. Y tenemos que hacer más que eso, para poder acercarnos a nuestro objetivo deseado. Creo que es un álbum que expresa bien esas partes. Así que creo que tenemos que promocionar de acuerdo con el álbum. Teníamos muchas canciones que habíamos creado antes y de ahí elegimos. Está balanceado. Creo que es un álbum muy completo, de verdad. Me gustó. Como dijeron los chicos hace un momento, quiero terminar este año de forma increíble. Y nosotros, Sriracha, seguiremos haciendo muy buena música. Así que por favor, a darle amor. Do it. Let's go. ¡Let's go!